Buenas tardes, profesor. Nos toca la presentación de línea del tiempo, historia de la computación y las generaciones. El grupo es conformado por el intendente Juan David Rodríguez Villamizar y el señor intendente Yahan Manuel Cobo. A continuación vamos a seguir con las generaciones de la línea del tiempo. Vamos a pasar a la primera. Sigue, Cobo. Buenas tardes, profesor y compañero. Primero vamos a hacer un recuento de algunos elementos, algunos inventos que precedieron a la realización o al invento de la computadora electrónica como tal. Como podemos ver ahí, y digo uno porque hay muchos, sin embargo escogimos estos como los más principales. Tenemos el ábaco. Se dice que fue el primer dispositivo de contabilidad que existió. Se utilizaba para hacer operaciones aritméticas simples y complejas. Este consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas móviles. Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, muchos lo utilizamos inclusive cuando éramos niños. Era especialmente para contar, para hacer cuentas muy básicas, muy rudimentarias, y esto se utilizó, como dice ahí, 500 años antes de Cristo. Sigue, por favor. Tenemos la pascalina, inventada por Blas Pascal, una sumadura mecánica o lo que llamamos hoy una calculadora en base de engranes y ruedas, y creada por el filósofo matemático Blas Pascal, como le dije. Entonces, esta pascalina utilizaba lo que son engranajes para hacer los cálculos numéricos. Sigue, por favor. Tenemos las tarjetas perforadas que fueron utilizadas primero en los telares, donde se le hacían huecos para meterle el diseño a la máquina para que así mismo hiciera las telas. Posteriormente, estas tarjetas perforadas fueron utilizadas en la primera generación de computadores, como se va a mirar a continuación. Sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos la primera generación de computadoras. Las características principales de estas computadoras eran que eran de un tamaño enorme, eran grandísimas, utilizaban tubos al vacío y tubos al vacío como circuitos o para procesar la información, y para el almacenamiento utilizaban tambores magnéticos o cintas magnéticas. Eran muy costosas, solamente la tendrían las empresas o industrias que para el momento tuvieran poder económico. De hecho, estas fueron utilizadas en la industria militar, aplicaciones científicas y para la industria de la energía atómica. No eran portables, obviamente, necesitaban corriente alterna. Para ingresar la información se necesitaba utilizar las tarjetas perforadas, y el dispositivo de salida eran cintas impresas. ¿Qué más podemos decir de estas computadoras? Generaban mucho calor. Inclusive se lee, por ejemplo, en el tema de la ENIAC, que es una de las computadoras de esta generación, es la primera considerada como una computadora electrónica, que esta generaba en una habitación 50 grados de calor y gastaba unos 160 kilovatios de electricidad. Además de esto, esta computadora utilizaba 18.000 tubos al vacío, y pesaba 30 toneladas y costaba alrededor de 40.000 y 500.000 dólares. Para esa época eso era un mundo de plata. Era utilizada para cálculos numéricos, energía atómica y en trayectoria de proyectiles. Dicen que cuando esta computadora la estaban utilizando, inclusive, regrésate por favor, cuando la estaban utilizando, inclusive causaba apagones en la ciudad de Filadelfia. Esta computadora la programación de esta computadora
se realizaba mediante interconexión de cables, al igual que las antiguas centrales de comunicación de telefonía, y requería una operación manual de unas 6.000 conexiones. Por tanto, cualquier programación o daño que se le hacía o mal programación que se hacía sobre esta computadora para volverla a arreglar, tardaba días y semanas. Voy a hablar de otra computadora que está aquí, que es la EDVAC. Salió en 1949. Voy a tocar esta computadora porque hay un tema muy importante y que es actual, que se dio a raíz de la invención de esta computadora. Comenzamos por decir que esta no era decimal como la ENIAC. La ENIAC era una computadora que trabajaba con decimales. Esta ya trabajaba en forma binaria. Y tuvo el primer programa almacenado, el primer programa en ser almacenado. Este diseño de arquitectura actualmente se mantiene en la actualidad. Entonces, los científicos que hicieron la ENIAC convidaron al proyecto al científico von Neumann, y a este se le ocurrió que el programa debería estar almacenado en la memoria y no por aparte. Y de ahí nació la arquitectura de von Neumann. Esta computadora, al igual que la otra, utilizaba 6.000 válvulas termoiónicas y 12.000 diodos. Consumía 56 kilowatts de potencia, cubría 45.5 metros cuadrados de superficie y pesaba 7.8 toneladas. Para operar esta máquina necesitaban un equipo de 30 personas. Entonces ya se darán cuenta la cantidad de recursos que se utilizaba para operar esta máquina. A esta máquina le hacían los programas a medida, un grupo de expertos, y todos los que manejaban estas máquinas generalmente eran expertos, ¿cierto? Dime. En materia de software para esta generación, pues era algo muy rudimentario. Apenas estábamos comenzando en el tema de la computación y solamente por el momento se utilizaba el lenguaje de máquina, ¿cierto? Ya en el tema de la seguridad, vemos de que la seguridad hacía parte principalmente de las mismas computadoras. La inseguridad la traía las mismas computadoras porque eran poco tolerantes a fallos. ¿En qué sentido? Para la época todavía no se habían perfeccionado los tubos al vacío. Entonces, estos tubos se quemaban regularmente y el cambio de un tubo de estos duraba entre media hora y más tiempo. Entonces, para evitar errores tenían que calcular la información 2 veces. Aparte de esto, también por el calor que generaba la computadora, se presentaban también una serie de fallos que obviamente atentaban contra la disponibilidad de la información y del equipo en sí. Otro tema que teníamos ahí con estas computadoras era que bueno, entonces el gran hito de esta primera generación de computadores fue el haber pasado de hacer cálculos manuales o semimanuales a cálculos digitales y automáticos, lo que le ahorró gran tiempo de trabajo a las personas. De hecho, con una computadora de esta hicieron un experimento donde una tarea que el hombre se demoraría en ese tiempo alrededor de 100 años, la computadora lo hizo en 4 horas. Entonces ya se volvió los cálculos más eficientes y más rápidos. Sigue, por favor. Entonces, también teníamos ahí que se utilizaban, además del lenguaje de máquina, comenzaron a desarrollarse algunos programas intérpretes. Estos programas permitían a las personas comunicarse con las computadoras utilizando medios distintos a los números binarios. En 1952, Grace Murray Hooper,
una oficial de la Marina de los Estados Unidos, desarrolló el primer compilador, un programa que puede traducir enunciados parecidos al inglés en un código binario comprensible para la máquina, llamado COBOL. Entonces, esos fueron los inicios del lenguaje de programación COBOL. Sigue, por favor. Tenemos la segunda generación de computadores donde el boom o la gran diferencia fue el uso de transistores. El transistor hizo posible que la computadora fuera más pequeña, más ligera, más fiable, fuera a la vez más rápida y tuviera menor necesidad de ventilación. Estas computadoras todavía utilizaban corriente alterna, seguían siendo muy costosas, eran obviamente más rápidos que las de primera generación, tenían una memoria de núcleo de ferrita y tambores magnéticos para almacenar la información. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. Algunas de estas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras más por medio de cableado en un tablero. Los programas eran hechos a la medida por un equipo de expertos. El usuario final de la información no tenía contacto directo con las computadoras. Las computadoras generalmente anteriormente se hacían por partes. Entonces, en un lado estaba el panel de control donde se sentaba el operador. Por allá, por otro lado, estaba la memoria y los discos y los tubos de esa situación. Y por otro lado estaba pues ya el tema de la impresión por donde salía la información, ¿cierto? Introdujeron las unidades de cinta y discos magnéticos y las lectoras de tarjeta perforadas e impresoras de alta velocidad. El conjunto de características anteriores y otras como su cada vez mayor fidelidad y poder hacer que sean aparatos más comerciales, más cercanos a la sociedad. Entonces ya se hicieron que los utilizaban para más aplicaciones y fueron más comerciales. Surgen las mini computadoras, es decir, se hicieron más pequeñas, pero aún que le llamen aquí mini computadoras, todavía siguen siendo algo grande. El uso de estas máquinas se extiende, abarcando almacenamiento, manejo de inventario, registros, contabilidad, nómina. Como en los sistemas para la reservación en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general. Las empresas comenzaron a aplicar las computadoras a tareas de almacenamiento de registro como manejo de inventario, nómina y contabilidad, ya lo había dicho. Bueno, en cuanto al software, acá tenemos que aquí se manejaba, por ejemplo, el sistema operativo por lotes. Entonces, el sistema operativo por lotes son unos sistemas donde se realiza una gran cantidad o un grupo de tareas afines y el usuario no tiene que interactuar con esas tareas, sino que el computador las va haciendo sola. El usuario solamente recibe la respuesta de esa serie de tareas. Se programaba ya en lenguaje de alto nivel, entonces ya nació lo que conocemos como el Fortran, el COBOL. El COBOL fue un lenguaje muy importante porque ya fue uno de los primeros lenguajes que se podían ejecutar en diversos equipos. Es decir, se podía trasladar el lenguaje a equipos diferentes, de diferentes marcas. Los programas de fusión específica se vuelven mucho más visibles. De función específica se vuelven mucho más visibles y con ello, por supuesto, también los ordenadores. Aparecen los programas de segunda generación, procesadores de palabras como el célebre WordStar y la impresionante hoja de cálculo Spreadsheet, VisiCalc y otros más que de la noche a la mañana cambian la imagen de la PC. Ya. Bueno, los primeros problemas en seguridad que tenemos en cuanto a virus se presentaron precisamente en la segunda generación de computadores, en 1959. Ahí podemos observar el precursor de virus. El precursor de los virus de computadora fue realizado por 3 jóvenes programadores, Robert Thomas Morris, Douglas
Mal Monroy y Víctor Witowski, creando un juego en los laboratorios de Bell Computer, denominado Core War, basado en la teoría de von Neumann, y en el que el objetivo es que programas combatan entre sí tratando de ocupar toda la memoria de la máquina, eliminando así a los oponentes. Esto sucedió en el año de 1959, entonces volvemos a hablar nuevamente de la teoría de von Neumann. ¿Por qué? Porque ya los programas estaban ubicados en la memoria. Siga, por favor. Ahí tenemos algunos ejemplos de los ordenadores más significativos de esta generación, como el IBM 1401, que fue uno de los más vendidos. De hecho, vendieron alrededor de unas 12.000 unidades de ese equipo. El IBM 1620, PDP-1, la serie 360, el Univac 1108, el IBM String. Sobra decir que para esta época o para esta generación, la empresa líder en computación o en computadoras era IBM. Sigue, por favor. Ahí vemos el código ASCII que apareció en 1962. Este código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres ya utilizados en aquel momento en telegrafía por la compañía Bell. Sigue, por favor. Eh, Hay que decir que para esta segunda generación tenemos los lenguajes de programación como el COBOL y el Fortran. Lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Eso es lo que es un lenguaje de programación. Eran muy pocos los que habían para el momento. Sigue. Llegamos a la tercera generación de computadores y aquí la característica principal es que aparece el circuito integrado, como se puede ver en esas imágenes. Las computadoras nuevamente se hicieron más eficientes física y energéticamente. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. Las computadoras trabajan a tal velocidad que proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera, o sea que permitían la multiprogramación. Eh, Ahí hay que decir también que aparecieron en el tema de los semiconductores, que fueron utilizados precisamente para hacer esos circuitos integrados. Los semiconductores fueron muy importantes porque se utilizaron también en el tema de la televisión, la radio y otros dispositivos electrónicos. Sigue, por favor. Vemos ahí el chip, una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. Entonces, los chips que se utilizan obviamente con los circuitos integrados para realizar los mismos. Sigue. Vemos aquí la ARPANET, que fue uno de los proyectos que dio inicio o de los proyectos madres del Internet. Fue un proyecto netamente que fue realizado por los militares y consistía en conectar las computadoras en redes. Hasta el momento, todas las computadoras estaban como y en forma individual, es decir, no estaban conectadas con otros sistemas o otras computadoras. Estaban aisladas una de las otras. Entonces, con este proyecto se comenzó a unirlas en red. Sigue. En cuanto al software de la tercera generación,
se nos presentaba el sistema operativo de tiempo compartido. Este sistema operativo funciona con conceptos de multiprogramación, en los que se ejecutan múltiples trabajos al mismo tiempo a través del cambio frecuente. Ese cambio que se da ahí es muy rápido, de tal forma que los usuarios que interactúan con cada programa mientras se ejecuta no se dan cuenta que el sistema está siendo compartido. Un ejemplo de este sistema operativo es el OS 360 y el S10. Se estandarizaron los lenguajes de programación de alto nivel. Ya se utilizó el Fortran 2, el COBOL, el PL1, Pascal, BASIC, Algol 68, etcétera, etcétera. En esta generación se presentaron problemas de seguridad, como por ejemplo, como las computadoras eran tan costosas, algunos prestaban las computadoras para su uso y cobraban dinero por cierto tiempo de uso, así como, por decir algo, los cafés internet. Algunas de estas personas aprovechaban y buscaban vulnerabilidades en el equipo para poder gozar de más tiempo de la computadora. Entonces ahí fueron descubriendo algunas vulnerabilidades de estos equipos. También se puede decir que para esta época y para las generaciones pasadas, como ya se dijo, como no estaban en red, sino que estaban aisladas, todavía no había tantos virus ni tantos problemas en temas de seguridad de red e informática. Hasta aquí llega mi presentación, sigue el compañero Rodríguez. Muchas gracias, Cobo. De igual manera empezamos con la cuarta generación de los computadores. Aquí nos damos cuenta que en la imagen que empiezan los microprocesadores, en ese cual se reemplazaron con las memorias con núcleos magnéticos, por las cuales los chips de silicio y se colocaron mucho más componentes en un solo chip. Este producto es de la microminiaturización de los circuitos electrónicos, del tamaño reducido del microprocesador chip, hizo posible la creación de los computadores personales, o sea que en esta generación ya empezamos a ver los computadores prácticamente empezar a comercializarlo en los hogares. De igual manera, pues IBM en los Estados Unidos alrededor del 1980 pues inició una versión del PC XT, en la cual siguió una versión PCAT, IBM PCT y XT. Bueno, en la década de los 80 fue creado también el integrado, pues el que estamos hablando, del circuito que en español se dice circuito integrado de ancha escala de integración. Teniendo en cuenta los componentes que tenían estos chips, pues obviamente se podría disminuir mucho más a los componentes que anteriormente en la tercera generación estaban utilizando. Anteriormente, pues, perdón, a esa generación ya la CPU comprendía con una memoria ROM de 40 kilobytes y una memoria RAM mínimo de 64 kilobytes. En ese entonces pues era expandible hasta 640K, pero no era mucha la capacidad, pero de todas maneras para esa época era un gran avance. Efectivamente, además del procesador albergaba una gran unidad de disquete. En ese entonces empezaron a utilizar los disquetes de 5 pulgadas, que lo conocemos como de un cuarto, de capacidad aproximadamente de 660 kilobytes, pudiendo alojar pues otras unidades de disquete idéntica como discos rígidos de 10 megas de capacidad, que era parte integrada de una versión PC de XT. Bueno, seguimos acá la presentación. Aquí podemos darnos cuenta del primer microprocesador que se realizaron, muy parecido pues a un transistor, pero con muchas más paticas. Entonces, este microprocesador lo bautizaron como Intel 4004, primer microprocesador. Entonces, eso fue en la época de 1971. Intel Corporation presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits, que en un espacio aproximadamente de 4 por 5 milímetros contenía 2250 transistores. Este primer procesador fue bautizado como el 404. Ya se debe imaginar, pues por las características, pues ya tiene mucho más capacidad para en ese entonces. Seguimos con 1972. En esta época entra en su auge el lenguaje de C++ de la programación, que la intención de la creación fue extender al exitoso lenguaje de programación C los mecanismos que permitían la manipulación de objetos. En ese sentido, pues desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Este lenguaje como tal nos da la posibilidad de
de tener otro estilo de programación como lo veíamos en unas clases. Entonces, en ese momento empezaron la gente a pensar, a tratar de darle solución a unas necesidades que tenían las personas y, mejor dicho, empieza una nueva era. Seguimos con un problema en la parte del sistema. Empezamos a verlo, el que es en 1972, perdón, el virus Creeper. Por Robert Thomas Morris, quien fue uno de los precursores, o sea, prácticamente el que lo creó, y lo llamó pues Creeper, atacando una máquina de IBM 360. En ese programa emitía periódicamente en la pantalla, como lo podemos ver en la imagen, In the Creeper, Catch Me If You Can, que significa soy una enredadera, agárrame si puede. Pues pareciera que fuese como especie de una broma, pero a decir verdad, cuando empiezan a ingresar esos mensajes de manera así incontrolable, pues obviamente causa fastidio y descontrol del mismo computador. Bueno, en 1973 pues crean el dispositivo que es el disco duro, en inglés HDD o Hard Disk Drive. Este dispositivo de almacenamiento de datos pues que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar los datos digitales. En este caso pues como lo mismo sabemos que él actúa de manera magnética, él organiza con los sistemas binarios de unos y ceros en todo el disco mediante un servomecanismo que tiene dentro del mismo disco duro. Estos discos duros pues en su momento eran más robustos, eran más grandes, aquí como lo podemos ver en la imagen. Entonces a raíz de ahorita que vamos pasando el tiempo, ya los discos han ido disminuyendo e inclusive ya han pasado de un disco de estado sólido a los SSD, que son los que utilizan varias memorias como si fueran memorias USB. Entonces ha ido mejorando con respecto a esta tecnología. Seguimos con otro sistema, perdón, con otra vulnerabilidad con respecto a esto del software. Aparece por primera vez el virus troyano en el año 1975, más exactamente en enero del 1975. Joe Walker, creador de Atudex, descubre una nueva forma de distribuir un juego en su Univac 1108. Sin darse cuenta, imagínense, sin darse cuenta, cuenta la vida del primer virus troyano, programa creado por Opera bajo un aspecto inofensivo. Eh, Como bien sabemos, en la época de la historia de Troya, ahí precisamente lo llamaron así, porque el virus entra como si fuese un software inofensivo al computador. A esa época sencillamente puede entrar como un programa, usted le da doble clic y él automáticamente bajo demanda se empieza a instalar de manera que el usuario no se da cuenta, e inclusive hasta si usted tiene un antivirus, tampoco a veces muchos de esos antivirus no lo logran detectar dependiendo pues de las actualizaciones, claro está. Y este pues obviamente aloja software malicioso en el cual puede dañar su sistema operativo, robar información o dependiendo a lo que va apuntado este virus. Em, Seguimos. En 1981, pues IBM, PC Sistemas Operativos de MS-DOS, esos sistemas operativos en el cual cuando empezaron a utilizarlo tocaba inscribir unas líneas de comandos para poder iniciar, get start, bueno, abría la pantalla principal y es donde uno le daba las líneas de comando. Para esto muchas veces venían unos libros, bueno, unos manuales para usted poder iniciarlo y ser más adecuado al usuario final. Bueno, aquí como lo manifiesta es un sistema operativo de disco para IBM Personal Computer y los sistemas compatibles. Fue uno de los sistemas operativos de dominio en el mercado de los computadores personales entre el 85 y 95, manufacturado y vendido por IBM desde el año 81 hasta el 2000. Seguimos en 1982 hasta 1989, que es la quinta generación de los computadores. En esta quinta generación, pues la característica principal sería la aplicación de la inteligencia artificial. En esta época empieza el auge de que la inteligencia artificial empiece a entrar a los hogares, inclusive para poder empezar los primeros pinitos de la domótica, en los cuales ahí pues ya la gente se empezaba a independizar un poquitico más y llevar también los computadores a su hogar. Uno de los principales objetivos de Bill Gates en su momento, él manifestaba que tenía que en cada hogar debía existir un computador personal y esos computadores personales al principio uno decía, este señor debe estar loco, pero entre soñador
y la realidad, pues imagínese que el soñador llegó a su realidad. Prácticamente en esos momentos cada hogar mínimo tiene, pues dependiendo también del estrato social, tiene un computador en los cuales logró prácticamente el objetivo este señor Bill Gates. Bueno, la cantidad de microprocesadores trabajando en paralelo pueden reconocer la voz de imágenes, también tienen la capacidad de comunicarse en un lenguaje natural e irán adquiriendo la habilidad para tomar decisiones con base a los procesadores de aprendizajes fundamentales. Bueno, seguimos aquí con el computador personal, lo que le había comentado. Es un programa informático que actúa de interfaz de usuario utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos. Aquí en la imagen podemos darnos cuenta, pues no es un computador último modelo, estamos hablando de 1982. En aquel entonces podemos darnos cuenta aquí cómo lo adaptaron en esta pantalla. El disquete, ya que lo estaban utilizando, el de el 1/4 o el de 5 pulgadas. El teclado y el mouse sí era una manera mucho más amigable para las personas. Ya inclusive estaban utilizando aquí pues la pantalla de Windows, aquí las ventanas. Entonces eso fue uno de los gran boom también de Microsoft, ¿no? De Windows, porque podía utilizar dentro del sistema operativo no solo código, sino también podía utilizar lo que eran las pantallas de las ventanas. Seguimos en 1984, una falencia también, el autor visible de los virus, que este fue el señor Dr. Fred Cohen, al ser galardonado en una graduación, en su discurso de agradecimiento, incluyó las pautas para el desarrollo de un virus, este y otros hechos posteriores pues, que controvirtieron el primer autor oficial de los virus. Aunque hubo varios autores más que actuaron en el anonimato, entonces como podemos saber, no, hay ciertas personas que sencillamente se dan a mostrar, como que él dice, hay que hacer como la gallina cuando pone huevos, cacarea, entonces esos los que cacarean son los que prácticamente se demuestran hacia las demás personas, hacia los usuarios que han creado un virus o en este caso este tipo de software. Hay mucha gente que trabaja en el anonimato, en el deep web, o bueno, en ese caso, ¿no? A estas alturas del deep web, donde empiezan a laborar para tener ciertos objetivos y en el cual atacar bien sea bancos, bien sea inclusive las casas para tener, bueno, vamos a explicarlo eso más adelante sobre lo del ransomware. Virus Masivos Brain, 1986 este virus pues causó bastante confusión, fue creado en Lahore, Pakistán, fue distribuido en un disquete pirateados. Entonces aquí como nos podemos dar cuenta también en la imagen, vemos los códigos, así muy parecidos a los códigos hash, y hacia un lado podemos darnos cuenta aquí en el circulito, perdón, en el cuadro verde, es donde él manifestaba y sacaba pues el letrero, decía Basic AMG Brain, Brain es, pues, perdón, Brain, no, Brain, Brain's Computer Service. Y entonces aquí manifestaba de que ya él estaba alojado el virus y pues obviamente causaba conmoción en esa época. Seguimos con el virus Jerusalén. Entonces, en el año 1987 aparece este virus, el cual puso en vela cientos de usuarios que desconocían por completo los computadores. También pueden ser enfermedad por virus Jerusalén B. Es un virus resistente que infecta ficheros de extensión .exe. Las extensiones .exe son los ejecutables de los computadores. La extensión sys es de los sistemas, o sea, prácticamente atacaba directamente al sistema operativo. Y en el caso de este virus se activa cuando la fecha del sistema le indica que el viernes 13 elimina todos los ficheros que se ejecutan en el sistema. Él sacaba este cuadrito. Un día como hoy, 13 de mayo de 1988, se activa Jerusalén, en el primer virus para MS-DOS. En el siguiente, que es el 3 de noviembre del 88, aparece el gusano Morris. La primera epidemia fue el 3 de noviembre de 1988. Los equipos como VAX y Sun conectados al internet, ya en ese caso pues ya estaba en el auge también del internet, ya habían varios equipos conectados, se vieron afectados por bancos, universidades, institutos de gobiernos y la causa fue el gusano o en inglés conocido como worm, desarrollado por Morris, recién graduadas del Computer Science en la Universidad de Cornell y se estimó más que en 90 minutos el gusano logró infectar 6.000 equipos alrededor del mundo, originando pérdidas de entre 100 a 10 millones de dólares. Entonces aquí pues no aparece muy bien en la fotico, pero aparece aquí el creador de eso, del gusano Morris. Bueno, entramos aquí en 1989, donde apareció el ransomware.
Es un malware, ya como lo explicamos, el malware es un software malicioso que pues impide a los usuarios acceder a su sistema o a su sistema, perdón, o a sus archivos personales, que le exige un pago de rescate para poder acceder a nuevos de ellos. Las primeras variantes del ransomware se crearon a final de la década de los 80 y el pago debía efectuarse por correo postal. En aquella entonces, pues obviamente no existía el Bitcoin como lo es ahora. Entonces, el pago pues obviamente lo exigían de cierta manera que se existía en aquella época. Bueno, entonces a esas alturas el ransomware o ya lo sacan con diferentes tipos. En este caso el que causó bastante auge fue el WannaCry en el cual también ese sí ya exigía el Bitcoin. Aquí en la imagen podemos dar cuenta la imagen que aparecía. Él encriptaba absolutamente todos los archivos, tanto de Word, Excel, cualquier tipo de información que tuviese dentro del sistema operativo, él solo encriptaba. Ahora, si muchas veces muchas personas trataron de poder pagar para recuperar la información, pero vaya sorpresa, pagaban y efectivamente pues existía el fraude porque nunca le lograban desencriptar el archivo. Entonces es de mucho cuidado este ransomware que inclusive todavía se sigue ejecutando. Aunque ya hay muchos antivirus y hay una página en especial donde varias organizaciones están haciendo pues la contra, por así decirlo, para poder descifrar o desencriptar los archivos. El 13 de octubre del 89 aparece el virus Datacrime. Aparece el poderoso virus, el cual formatea bajo nivel el cilindro cero. Ese cilindro cero del disco duro es prácticamente donde va el sistema, es una de las partes más importantes del disco duro, teniendo en cuenta que es donde inicia toda la información. Entonces, en este caso, donde se aloja el FAT, el disco que solo actúa del 13 de octubre hasta el 31 de diciembre del mismo año, se lanzó la vacuna anti-Datacrime. Bueno, en ese cual tuvo muchos errores, pero gracias a los acontecimientos comenzó el mercado de los antivirus. Quiere decir de que efectivamente para toda enfermedad hay una cura. El problema es que muchas veces de estos virus, desafortunadamente nosotros no, bueno, o la parte de los software de los antivirus no previene, sino más que todo él trata de solucionar un error que ya sucede, que en este caso es lo de los virus. Seguimos con el virus de Melissa. Este virus fue muy conocido. Fue la amenaza de Microsoft, como aparecen aquí en la imagen. Ese virus Melissa, pues imagínense que propaga documentos de Microsoft Office, de Word, Excel, PowerPoint y lo volvía en masa. Eso en 1990 fue uno de los errores de esos gusanos que genera este tipo de error y es muy, pero muy refastidioso. Bueno, fue muy refastidioso. En ese momento pues ya hay el- la solución para este virus. Ok, vamos a empezar entonces de la sexta generación de los computadores. En abril bueno, a partir de 1990 empieza esta sexta generación. Las computadoras de esa generación cuentan con arquitectura combinada paralelo vectoriales, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo las redes área mundial. Seguirán creciendo desorbitadamente utilizando los medios de comunicación a través de fibra ópticas, satélites y con anchos de banda impresionantes que la tecnología en esta generación ha sido desarrollada y que están aún en proceso. Como bien sabemos, a raíz de que han surgido las nuevas tendencias de la WWW, del gran Internet, que en este momento nosotros, todo se mueve a raíz de las redes, y no solo de las redes satelitales o por fibra óptica, sino también las redes móviles, ya que están utilizando las operadoras, X operadora, claro, Movistar, Vitel, infinidades que hay a nivel mundial, también ejercen esta operación. Entre ellos, el 27 de abril de 1990, la red de Internet, con el advenimiento de la red de Internet de World Wide Web, ha adquirido la importancia vital en grandes, medianas y pequeñas empresas entre los usuarios particulares de las computadoras. Aquí podemos dar cuenta que cuando empezó el auge de ese Internet, las empresas fueron creciendo. Y aunque muy pocas empresas están utilizando la red de Internet porque unos no lo sabían utilizar, otros pensaban que era muy poco seguro, que entran virus, pero este fue el gran comienzo, el gran portal para que las personas pudiesen empezar a crecer. Juan David, Señor, entonces yo te quiero complementar ahí sobre las características de los
elementos o dispositivos de la sexta generación. ¿Correcto? Entonces tenemos que para la sexta generación se desarrollaron otros aparatos inteligentes. Primero el teléfono y después muchos otros como televisores, relojes e incluso electrodomésticos. Entonces ahí ya veníamos dando un vistazo a lo que hoy conocemos como el Internet de las Cosas. También se presentó una brutal oferta de dispositivos para todos los gustos y necesidades. Internet como elemento habitual y de hecho necesario en el día a día de todo el mundo. Entonces el Internet, como está diciendo el compañero Rodríguez, se popularizó. Ya no era de uso exclusivo de unos pocos, sino de todos y para los múltiples servicios que ofrece. Se puso a disposición de todos los usuarios los servicios en la nube. También se popularizaron los contenidos en streaming. Entonces, por ejemplo, Netflix y todas esas plataformas de streaming comenzaron a surgir. También creció lo que se llamó el comercio online. Comenzaron, como dice ya Juan David Rodríguez, las empresas a crecer, a realizar ventas por internet como eBay, PayPal y otras más. ¿Qué más tenemos de esta sexta generación? Creció vertiginosamente el tema de la inteligencia artificial. Ya tratan de hacer robots autómatas, máquinas con inteligencia artificial y demás. Y además de eso, el volumen de almacenamiento de las computadoras y de los dispositivos creció y se hizo más pequeño. Ahora sí sigue Juan David. Muchas gracias, Jo. Efectivamente, también en la parte de software, en 1991 entró Linux, que es un sistema operativo libre, teniendo en cuenta que Windows en su momento cuando lo empezaron a crear, él tenía que cobrar la licencia, o sea, los derechos de autor. Entonces, precisamente por eso es que Windows era muy atacado por los virus, ¿sí? Por los software maliciosos, porque obviamente cómo era posible que tanto conocimiento y tanto algo que puede ser ayuda hacia los demás, pues no fuera lucrado a sí mismo y efectivamente pues hay gente que es como todo, derecha e izquierda, ¿no? Siempre a los que están atacando a los demás. Entonces crearon el Linux, ese sistema operativo gratuito basado en Unix. Uno de los principales ejemplos del software libre de código abierto, Linux está licenciado bajo el GPL versión 2 y está desarrollado por los colaboradores en todo el mundo. A nivel nacional, los programadores y los que tienen pues cierto conocimiento en esos sistemas operativos le han venido modificando, cambiando y sacando sus diferentes versiones. Es también de tener en cuenta de que en esta generación los procesadores también han ido avanzando, cada vez los procesadores son de más capacidad y además de ser de mucha más capacidad, pues también utilizan tamaños más reducidos. Pero ¿qué es lo que sucede también con esos procesadores? Como también a la velocidad a la frecuencia que están siendo utilizadas, también necesitan muchos de ellos un sistema de refrigeración más fuerte, más avanzado, porque definitivamente eso se recalienta también. Entonces cada dispositivo entre más pequeño es, pues también tiene que tener su sistema de refrigeración y pues dependiendo de la tecnología que vaya a utilizar. Bueno, seguimos aquí entonces con el disco óptico 1994, que son los CDs o los compact discs. Es un medio de almacenamiento de datos tipo óptico que consiste en un círculo en la cual la información se codifica y se guarda almacenando y haciendo unos surcos microscópicos con láser sobre una de las caras planas que la componen. Entonces, ese era un medio de almacenamiento. Entonces, pues, tiene más capacidad que el disquete, que era de 5 pulgadas. Este acá tiene, mientras el otro tenía 360 kilobytes, este tiene 400 megabytes, o sea, mucho más es la capacidad y pues necesitaba un lector para poder funcionar. Entonces entramos en el Juan 19... Señor. Rodríguez, eh, hay que también mirar que ahí en el tema del disco óptico comenzó el auge también de la piratería. Ya en esos discos Ah, sí, ópticos ya señor. copiaban lo que eran software de computadora, música, video, etcétera, etcétera. Entonces esto fue uno de los precursores pues de la piratería, especialmente aquí en el país. Efectivamente. A todos se le quiere sacar ganancia. Pero desafortunadamente no cumplían con los derechos de autor, entonces esa piratería fue bastante afectado para lo inclusive Psycho Asimpro.
Bueno, seguimos con en 1995, el lenguaje PHP, que es un lenguaje de programación de uso general, de código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web. Entonces aquí empieza también en la parte de los desarrolladores de programa inclusive y de páginas web de internet. Esto utiliza directamente un documento HTML en lugar de llamar un archivo externo de proceso de los datos. PHP es algo inclusive que ahorita se sigue utilizando y es muy importante para el que vaya a realizar un estudio de programación para esta situación de la web. Seguimos con 1995, el SSD, también muy descartable, perdón, descartable, destacado, perdón, ahí por esa palabra. El SSD es Destacable. sí, destacable. Es que no se alcanza a ver muy bien, pero de todas maneras, eso es lo que yo estaba nombrando con respecto a los discos duros, que los discos duros utilizaban pues en la parte magnética para poder organizar su información y además generaba un giro para poder funcionar, que son las revoluciones por minutos. En cambio, este SSD lo que hace es como si fuera utiliza varios microprocesadores dependiendo la capacidad. En ese momento no es que la capacidad sea muy alta, aún sigue baja, pero entonces él tiene solo un tiempo de vida útil en el cual, dependiendo cómo se vaya utilizando, él también pues se va llenando y obviamente en su momento, en cualquier momento llega y para. ¿Qué es la ventaja de este disco duro? Que ese disco duro pues obviamente no se recalienta como los discos anteriores, y este trae una mejor velocidad, o sea, se puede reorganizar de cierta manera que las personas en ese momento el sistema operativo puede encontrar mucho más rápido la información. Seguimos en 1997 y aparece el Boom, que es un buscador de la web. En este caso es Google, que es una empresa multinacional estadounidense especializada en productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Sabemos que este buscador o este motor de búsqueda al principio no era muy confiable para algunos, pero cuando empezó a demostrar que encontraba mucho más información, ese motor de búsqueda era mucho más amigable, empezó a coger cierta fuerza que inclusive ahorita es una de las mayores empresas que tiene el Internet. Inclusive de una vez los computadores, los programas, automáticamente ellos te ofrecen a ti el servicio de Google, que inclusive en estos momentos está creciendo. Estamos utilizando en este momento una herramienta de Google también, que es el Meet. Entonces, eso es de la G Suite que tiene esta empresa que ha ido evolucionando. Entramos en 1999, que es una de las partes de vulnerabilidad en la NASA, o sea, fue hackeado, eso es muy importante, imagínese Jonathan James se introdujo en los sistemas informáticos de la NASA y en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o sea, un muchacho, un joven de 15 años que se metió a la cabeza que él tenía que ser uno de los mejores programadores e inclusive él manifestaba que jugando fue que él trató de ingresar y efectivamente encontró la vulnerabilidad, el hueco para poder ingresar a la información de directamente esto de la NASA y del Departamento de Defensa. Obviamente cuando se dieron cuenta que eso era un muchacho, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí con mis ingenieros de la NASA? ¿Cómo fue capaz de ese muchacho poder ingresar? Entonces es donde nos damos cuenta que todos sistemas de información en algún momento, en algún lugar tiene su vulnerabilidad, que entonces precisamente es por eso que ha ido poco a poco los firewall e inclusive las mismas empresas de antivirus han ido mejorando esa situación. Ok, seguimos con otra vulnerabilidad en el año 2000, es el virus I Love You, donde él mostraba esta pequeña imagen. Él muestra aquí un archivo de extensión BBS, es una librería. Esa librería, a decir verdad, cuando le daban doble clic, él automáticamente se instalaba pues, las líneas de códigos para poder sacar ese tipo de información. La terminada carta de amor fue un virus que se escondía en diversos lados y se autocopiaba añadiendo registro y cambiaba los documentos y copiaba contraseña mediante una app. Entonces, este virus fue muy fastidioso en su momento, teniendo en cuenta que él se reproducía por todos los computadores, en todas las carpetas, y pues obviamente iba modificando los archivos. Esto fue en el año 2000, no hace mucho, bueno, hace 20 años. Bueno, ahora seguimos con la tecnología del Wi-Fi.
Bueno, ese Wi-Fi fue también un gran cambio, es una gran herramienta que ya utilizábamos en los medios tecnológicos de manera inalámbrica, wireless, que significa en inglés sin cable. Él mandando sus señales a cierta frecuencia, él podía comunicarse entre un equipo y otro. En ese momento inclusive se utiliza mucho estos sistemas inalámbricos porque obviamente en la parte de la infraestructura de cables se evita un montón de rupturas en la parte de la infraestructura, tanto en los negocios como en el hogar, y le facilita a uno mucho la vida. Pero ¿qué sucede? Sucede que ese Wi-Fi también ha tenido, pues con la normatividad de la IEEE, el 802.11, donde tenían que registrarse con ciertos protocolos y estándares de seguridad, entre ellos ahorita el que se utiliza muchísimo, que es el WPA2. Entonces es donde se cifra no solo con números, sino también tiene que tener, son alfanuméricos y con símbolos aparte bueno, los símbolos de sistema. Entonces seguimos en el 2001. Ese es un gusano, otro worm, código rojo 1 y 2. Este gusano se hizo popular mediante un ataque al servicio de la Casa Blanca. Los de los Estados Unidos en la Casa Blanca, pues al servir verdad tuvieron inconveniente que no duraron mucho con ese problema porque lo lograron descubrir el contra. Imagínense que en la Casa Blanca que le atacaran. Aquí esta es la pantalla donde muestra cómo ellos se introdujeron. Certificado Advisor CA, código rojo, gusano. Un gusanito son los que encuentran las vulnerabilidades en los puertos de los sistemas de información, en este caso de los servidores directamente de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Ok, en el 2001 aparece la tableta, la la famosa tablet que conocemos hoy en día. Es un dispositivo móvil que incluye software y hardware suficiente para trabajar como un computador, pero de tamaño muy reducido. Ahí es donde nos damos cuenta que estas tablets o en esta época ya los circuitos integrados eran mucho más pequeños, mucho más veloces. Obviamente no se podría meter una gran capacidad en ese momento de estas tablets, toda vez de que entre más capacidad pues se recalentaba más y obviamente pues prueba y error, muchas tablets salieron con muchos errores, con muchas falencias, pero eso fue el inicio de la parte portable de eso de los sistemas. Ya no necesitaba uno andar para una presentación con un computador grande, un computador portátil, sino ya usted lo podía tener en un bolsito más pequeño, una tablet donde usted podría guardar la información. Esto todo empezó en el año 2001, la ofimática. En el año 2002, pues Japón presenta la computadora más rápida del mundo en ese instante. Claro está, que se presenta como la computadora dejando atrás al que había sido el líder del ramo durante la última década en los Estados Unidos. Esta supercomputadora vectorial fue desarrollada por HNSX Supercomputer, una división de la NEC Corporation, y está formada por 640 nodos especializados que están compuestos por 5.104 procesadores fabricados por NEC. Esta supercomputadora, pues ya como bien sabe, aquí lo muestra de una manera, pues pareciera que fuera grande, pero esos son los racks donde se encontraban estas supercomputadoras, de los cuales fue en auge en ese entonces por Japón, tratando de mostrar que ellos están avante de la tecnología igual que los Estados Unidos, solo que pues como nosotros nos encontramos aquí en Latinoamérica o en la parte de América Latina, pues obviamente la primera información, la primera tecnología que nosotros vemos de la mano es de lo que sale en los Estados Unidos. Entonces, pero ya esto ha ido cambiando poco a poco, inclusive ya ha ido cierta confrontamiento también con China, porque ellos todo lo que hace Estados Unidos o hace otro país, ellos lo que hacen es mandar, por así decirlo, espionaje para ver cómo lo hacen, para ellos replicarlo de una manera más económica y pues obviamente con menos calidad. Pero eso es la competencia económica. Seguimos con el 2004. La empresa Casio crea una celda de energía para computadoras portátiles. Quiere decir de que ya esta celda de energía, lo que llamamos pues algunos paneles solares de cierta manera los portátiles, presenta una celda de energía para una computadora portátil que la empresa lo llama micro reformador miniaturizado al tamaño de una estampilla. Ya debe saberse que una estampilla es como de un dedito más o menos, pero ese hacía la recarga de estas mismas para poder ser más autónomo y no necesitar directamente pues de una fuente de alimentación directamente en una pared o bueno, o de la alimentación pública. Seguimos con la liberación del virus agresivo gusano Maidum -A. Este virus, pues,
Microsoft anuncia un programa de recompensa por un valor de $5 millones a personas que provean información relacionada con los autores del virus del tipo gusano. Se libera uno de los virus más agresivos de la historia en la informática en ese entonces, que fue MyDoom. Cabe resaltar que, pues obviamente todos los creadores de esos virus son anónimos. En su momento, pues cuando hacen un gran daño en esos sistemas de información y más aún en los sistemas operativos, pues ya se debe imaginar la pérdida y la falta de credibilidad que tiene los sistemas operativos, en ese caso, pues Microsoft, que estaba perdiendo mucha credibilidad, toda vez de que estaban haciendo estaban siendo muy atacados por los diferentes virus, malware, que precisamente querían dañar ese sistema operativo. Eso más que todo era pareciera que fuera una guerra de economía para que esta misma empresa decayera. Seguimos en el 12 de octubre del 2004, el código malicioso en terminales móviles. Ahí es donde empezamos a ver ya, pues en esta sexta generación, pues obviamente cuando empezó a salir las diferentes tecnologías en esto, los celulares, los iPad, entonces aparece este código malicioso para esos terminales. En el año 2004, un código malicioso era exclusivamente usado en los PC, como manifestaban en Windows, y nadie pensaba que un virus se iba a alojar en un equipo móvil. Sin embargo, un joven investigador español que se responde a su seudónimo Valles vio la posibilidad de crear una prueba de concepto de un malware, un software malicioso, para propagarse en los teléfonos móviles. Así nace Kabir o Caribe, demostrando que se puede crear un gusano capaz de autorreplicarse saltando del móvil utilizando las conexiones de Bluetooth. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que no necesariamente tuvo la necesidad de utilizar el Internet, ¿sí? El puerto 8080, que en este caso es la que utiliza la red de Internet. Entonces utilizó otro puerto que lo encontró como una vulnerabilidad, que fue el puerto del Bluetooth. Es un puerto inalámbrico también, lo podemos llamar, pues no wireless, pero, o sea, no Wi-Fi, perdón, pero sí estilo wireless, porque no utiliza ningún tipo de cable para poderse interconectar. Entonces encontró la vulnerabilidad con este código malicioso en los terminales móviles. Está el virus Conwarrior-A, es un virus conocido en el teléfono capaz de replicarse a través de los mensajes de texto. Este sí se iba ya directamente a la parte de los mensajes de texto. Pues en aquel entonces, pues Nokia se utilizaba mucho, no había el WhatsApp, no había tampoco los celulares de alta tecnología, alta gama como lo tenemos en estos momentos, diferente a app, sino directamente se utilizaba para uno comunicarse, o bien era el Bluetooth o era el mensaje de texto. En este caso, pues él salía aquí como me muestra en la imagen, en ese celular Nokia, que fue uno de los grandes líderes en ese momento de la telefonía celular. Y aquí aparecía Install Con Warrior. Mucha gente pues obviamente en su momento no sabía qué era esto, Con Warrior. Se puede imaginar, eso es un jueguito o algo. Démosle yes, ping. Y lo que hacían era actualizar dejar entrar el virus a su celular, en el cual empezaba a replicar y lo volvía prácticamente loco. Bueno, seguimos en junio del 2005, pues los hackers roban listado de tarjetas. En ese entonces, un hacker logró robarse un listado de 40 millones de tarjetas de crédito, Visa. Tuvieron que localizar y avisar urgentemente a más de 50.000 clientes en España del riesgo que corrían. Pues obviamente eso ya se debe imaginar que lo hackeen a uno. Bueno, todavía muchos lo siguen haciendo de diferentes maneras, pero en ese momento cuando fue el boom, la gente estaba confiado que con una tarjeta podían hacer normalmente su compra y nunca iban a ser pues violado la parte de la seguridad. Pero entonces aquí aparece estos anónimos hackers que en su momento dieron con esta vulnerabilidad en el sistema, en este caso, de las tarjetas de crédito. Todo basado, pues obviamente, en la gran red de redes en Internet. Seguimos con las redes sociales. Entonces, entramos en el 2007. Aquí podemos darnos cuenta de cierta evolución. Aquí donde aparece el Facebook, Badoo, estaba el Messenger, el de Hotmail, muy, muy bueno en su época, pero ha sido desplazado poco a poco por ciertas redes sociales, que en este caso, pues los que más han causado auge es el Facebook, Twitter y el WhatsApp. Una red social es una forma que representa la estructura social asignándole un símbolo, sino dos elementos de conjuntos de actores, tales como individuos o organizaciones. Está relacionado de acuerdo a algún criterio relacionado como profesional, amistad, parentesco, etcétera. Entonces se construye una línea conectora de nodos que representa dichos elementos. Ahí van conectando las amistades, las personas conocidas, e inclusive puedes tener N seguidores,
los cuales representa de que puedes mostrar la información que quieres compartir a los diferentes. Entonces, a partir de ese año 2007 empezó toda esta carrera de las redes sociales. Seguimos con el virus Configure. Eso es un gusano diseñado para atacar los sistemas de Windows. Vuelve y juega, como le decía, otro de los más gusanos y virus que siempre ha tratado de buscar la vulnerabilidad para los sistemas operativos Windows. Tenemos que tener en cuenta que estos virus en la gran mayoría no afectan para nada lo de Linux, el sistema operativo libre, de libre código. Entonces, por eso es que algunas empresas migraron de ese sistema operativo al otro, al libre, aunque desafortunadamente hay unos que necesitaban tener soporte y pues los derechos de autor, entonces pues en su gran mayoría le empezaron a coger un poco de miedo a tener ese sistema operativo Windows y empezaron es ahí a salir el boom de los antivirus para poder lidiar contra estos gusanos, estos worms, estos virus que a decir verdad afectaron bastante a ese sistema operativo en especial Windows. Seguimos con los blockchain. En el año 2008, el origen del dinero digital fue posible gracias a la elaboración de un sistema de seguridad prácticamente impenetrable. Este sistema se desarrolló combinando tecnología de redes existente peer-to-peer, P2P. Son técnicas criptográficas avanzadas que de ahí en el término de criptomoneda. Entonces, este blockchain está entrando en auge, inclusive todavía lo está, en el cual se evita ese manejo directamente como un intermediario, que en este caso sería un banco, sino que lo hace directamente entre persona y persona y pues llenan bloques dejando unos antecedentes en unos servidores en cada uno de los que obviamente retienen la información para poderlo colgar en la web. Entonces, en ese momento, estos blockchain que lo han utilizado últimamente mucho, lo de las criptomonedas, el Bitcoin que ya conocemos, empezó en el año 2008, entonces para esta época ya inclusive ha subido mucho su valor y muchas empresas en estos momentos ya cuentan con ese sistema. Obviamente no en todos los países, porque en todos los países también tienen que verificar qué tan fiable es, aunque en otros países ya lo están utilizando común y corriente, en los cuales ha sido muy rentable. Seguimos en el 2010, la tecnología de los microprocesadores integrados. La tecnología de los microprocesadores y la fabricación de los circuitos integrados ha combinado rápidamente en el año 2000 y los microprocesadores que contenían más de 50 millones de transistores. Ahí ya nos podemos dar cuenta de lo avanzado. Ya inclusive anteriormente se utilizaban líneas conductores como el cobre, después seguían con el oro, el silicio. Y por último ya están utilizando era el coltán que inclusive en aquella época, en la parte de historia, el columbio y el tantalio, que son dos componentes químicos que en los cuales podía inclusive transmitir más velocidad que el mismo oro. Y inclusive se podía hacer microprocesadores, y bueno, y la tecnología que en ese momento tenemos que son mucho más pequeños y no tenía la pérdida como tal vez lo tenían los otros componentes minerales que utilizaban para poder hacer esa transmisión. Entonces, a medida que hemos ido avanzando, pues ya se saben que ya vamos a llegar, inclusive estamos trabajando sobre la nanotecnología, ya circuitos que inclusive no lo podemos observar a simple ojo, sino lo tenemos ya en ciertas miniaturas, que inclusive hay una situación sobre esa nanotecnología que en cualquier momento lo pueden ingresar. Bueno, son simplemente comentarios, ¿no? Que ingresan al cuerpo humano para poderlo controlar, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo soñador puede llegar a cumplir su sueño, ¿no? Entonces puede decir de que no estemos en una realidad virtual, sino en una realidad que ya estamos a fin de terminar. En el año 2011 empezamos con el Big Data, gracias a la red de redes. El Big Data pues ha sido apoyado por muchos como el oro, el petróleo del siglo XXI. Eso se debe a la riqueza y la información que se puede averiguar a través de él. Por esa razón las empresas están invirtiendo tanto dinero como información como maestres en Big Data. El Big Data se refiere al almacenamiento masivo de datos y en su inteligencia aplicar sobre ellos. Es la gran nube, son servidores que se encuentran en X lugar, de servidores de gran capacidad que le brindan un servicio a las empresas hoy en día para que pueda guardar su información. Todo eso con respecto a la seguridad de la información, porque si llegase a suceder un riesgo en alguna empresa o que se le pierda la información porque hubo un desastre natural, cosa que no se espera nada ni nadie,
Entonces, estas empresas que crearon el Big Data, que son esos servidores, o que usted cuelga la información a la nube, ellos te garantizan de que esa información lo van a tener, lo van a guardar. No solo lo tienen en un solo lugar, sino lo tienen, pueden compartir inclusive en varias partes del mundo donde ellos tengan pues sus servicios, ¿no? Porque si se llega a dar un año, ya tiene un espejo en otro y así sucesivamente. Eso es un gran respaldo y es el auge que en estos momentos también estamos viviendo, para no tener prácticamente la información de manera local, sino lo tenerlo y pagando un servicio en unos servidores que están alojados en la nube. Seguimos en el año 2015, nos estamos acercando al Smart City, que son las ciudades inteligentes. Los datos del IoT, que es lo que manifestaba aquí nuestro compañero Cobo. ¿Me podría recordar qué significa el IoT, Cobo? No se le escucha. Bueno, ahí seguimos. Gartner estimó que en este año. Significa Internet of Things, es decir, el Internet de las cosas, es decir, todos esos dispositivos que están surgiendo como termostatos, como alarmas inteligentes, eh, medidores de temperatura, la lavadora que tiene internet, el vehículo que tiene internet, la nevera que tiene internet, todo eso es Li- internet de las cosas. Perfecto, muchas gracias. Eso nos referimos a la domótica. Entonces, ahí es donde, pues, en estos momentos hay varios lugares donde se han creado los Smart Cities, donde crean las ciudades autónomas, los cuales ellos no necesitan realmente de alguien, de algún ente externo como una empresa de luz, sino que cada casa utilizan los medios naturales como los paneles solares, entonces ya se vuelven autónomos estas ciudades inteligentes. Entonces, y gracias también pues a la Big Data, pues se maneja por internet toda la información, entonces desde su trabajo puede estar vigilando su propia casa con cámaras inteligentes, con cámaras de 360 grados, e inclusive puede tenerlo todo controlado, pero también tiene sus desventajas, que en cualquier momento los medios de seguridad de estos no es que sean tan fiables. Cualquier persona que pueda tener acceso a esta red y a estos datos también puede ingresar a la información e inclusive montarle un malware dentro de sus componentes de la domótica, entonces le dejan loco la casa prácticamente moviéndose sola. Ok, entonces seguimos con la inteligencia artificial. No sé si Cobo me puede colaborar con esa inteligencia artificial de lo que ha investigado. Sí, las nuevas soluciones creadas para las empresas e industrias tendrán una base de inteligencia artificial. Se automatizará el análisis de datos, las pruebas, la generación de código en la programación y el proceso de desarrollo de programas. De esta manera, no será tan necesario ser un especialista en programación para trabajar en esta rama. Las soluciones generadas basándose en la inteligencia artificial serán cada vez más veloces, sin errores ni necesidad de ensayos. Entonces lo que vemos es que estas máquinas van a ser prácticamente autónomas, ellas van a hacer el trabajo de las personas o van a hacer las tareas. Entonces uno simplemente no va a tener que saber de un tema en particular, sino con simple hecho de dar las órdenes o programarlas para que ellas hagan esa actividad va a ser suficiente. Es lo que nos quiere decir esa lámina. Perfecto, muchas gracias, Cobo. Seguimos con la computación cuántica. En esta computación se utilizan para mejorar los resultados relacionados con los cálculos digitales, así como la inteligencia artificial, servicios más específicos como estos que requieren, como es lo lógico de un diseño que también sea mucho más exclusivo, siendo necesaria la computación con cuantos. Esta computación cuántica, pues obviamente ya es el boom que se está saliendo. Los ordenadores cuánticos en los Estados Unidos, pues en un lugar de los tradicionales microprocesadores de chip de silicio, es un dispositivo basado en propiedades físicas de los átomos, como en el sentido de giros de ellos para contar números y unos y ceros, en este caso serían los bits, que en vez de cargas eléctricas como en los ordenadores actuales, ellos utilizan pues esta manera de la cuántica, ¿no? La parte de la física de los átomos. Otra característica es de que los átomos también pueden sobreponerse, lo que permite al equipamiento procesar ecuaciones mucho más rápido. O sea, prácticamente que esta tecnología, cuando ya esté un poquitico más estudiado y más avanzado, pues ya empiezan a migrar a esta nueva tecnología. Ya lo tenemos ahorita aquí en el año 2018, esto lo tenemos encima.
prácticamente, pero no es que haya sido todavía algo que haya salido a la parte comercial de los hogares. Eso actualmente lo están utilizando simplemente para servidores y empresas. Y los discos duros de cuarzo, 5D. Investigadores británicos han fabricado un disco de 5D de cristal de cuarzo que cuenta con la increíble capacidad de 360 terabytes. Ya se deben imaginar la cantidad de almacenamiento que tiene este dispositivo, que además dura toda la vida. Un sistema de almacenamiento digital que puede grabar y recuperar datos en 5 dimensiones sobre el cristal de cuarzo fundido. Los procesos de grabación y lecturas que llevan a cabo mediante un láser de femtosegundo, una técnica empleada tradicionalmente en la cirugía ocular. Este tipo de láser es ultra rápido, potente y muy preciso. Trabaja de 60.000 ciclos por segundo y opera por pulso de luz cortos e intensos. Ya se deben imaginar que esta tecnología de 5D, eh, imagínense el tamaño como lo muestra en la gráfica Holy Bible. En este caso dice que tiene aquí la información de la Biblia en este pequeño pedazo de cuarzo. Entonces, esta tecnología, aunque no es comercial todavía, lo puede tener todo el mundo. Esas son tecnologías que ya en estos momentos están a prueba, están en funcionamiento y pues obviamente ya se deben imaginar que las empresas que vayan a invertir sobre esto, porque cada elemento nuevo que sale al comercio, pues obviamente tiene un costo por lo general siempre alto. Entonces, el sistema de información y toda esta tecnología pues va aumentando de manera abismal, a pasos agigantados, los cuales en estos momentos, de pronto aquí unos 2, 3 años más, vamos a ver ya este disco duro de cuarzo, ya algo mucho más avanzado y eso pasaría ya a segunda fila. Si tiene algo más que aportar, ya hasta el momento, pues yo creo que hasta ahí termina mi presentación. No, ya decir que sobre vulnerabilidades de seguridad se puede decir muchas cosas y que habrá muchos términos que de pronto se nos habrán escapado. La evolución de la tecnología ha sido a grandes pasos y a una velocidad enorme. Entonces, así mismo, como ha evolucionado la tecnología, han evolucionado las computadoras, cada vez se hicieron más pequeñas, más rápidas y con más capacidad. Y lo mismo ha pasado con el tema de la seguridad. Cada vez han salido más ataques, más virus y más situaciones nuevas que controlar. Creo que hasta ahí ya no sé si vas a agregar algo más, Rodríguez. Ok, muchas gracias. Profesor, de todas maneras, me disculpa que de pronto nos extendimos un poco más. Es de tener en cuenta, como este video va a estar colgado en YouTube, esto es de carácter educativo, por las cuestiones de derechos de autor y de que esto va directamente para una enseñanza virtual en ciberseguridad. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a los que vean este video y hasta aquí termina nuestra presentación. Hasta luego.